Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Con el poco sol que quedaba del atardecer, se encontraban jugando en plena calle Josué y sus dos amigos. El clima estaba perfecto para una reta de fútbol, por lo que las risas de aquellos pequeños se oían de felicidad a lo lejos. «Pásame la pelota. Por aquí, pítale». Disfrutaban mucho de su divertido juego, corriendo por aquí y por allá con su pelota. Para ellos no había mayor felicidad que aprovechar la tarde con sus juegos, pues eso era lo que les daba alegría. Pateaban la pelota por toda la enorme calle, que parecía estar hecha a la merced de los infantes, durante esas épocas donde la tecnología aún no gobernaba al ser humano. Al final de aquella cuadra se encontraba una casa grande con construcción antigua, fachada de color naranja y un techo adornado con teja de color café con un detalle rústico. La propiedad era habitada por una mujer de aspecto arrogante. Tenía una actitud de pocos amigos, y cuando salía de su casa no le dirigía la palabra a ningún vecino. «Es una bruja», decían los niños que huían asustados cuando la miraban asomarse por la ventana de su balcón. «Lárguense de aquí», ella les gritaba enojada desde lo alto. Aquella mujer a quien llamaban bruja era doña Berta, una mujer de 70 años que vivía sola en su enorme casa. Tenía el cabello muy largo, de color negro, que impresionaba a los vecinos por no tener una sola cana que demostrara su edad. La señora había vivido toda su vida en aquella propiedad, que por alguna razón siempre estuvo sola, sin información de algún familiar. Por las noches se escuchaban ruidos que salían de aquellas paredes antiguas. Murmullos y quejidos incomodaban a la gente que vivía cerca de la casona. Se decía que, si alguien entraba a ese lugar, no iba a poder salir jamás, porque doña Berta era cómplice del mismo demonio y de las entidades oscuras. La casa de aquella mujer era protagonista de las retas entre los niños y los jóvenes de la colonia, quienes de algún modo querían demostrar su valentía. Lo mismo les sucedía a Josué y sus amigos, quienes querían experimentar quién era el más valiente de los niños. Esa tarde, mientras disfrutaban de sus juegos, Javier detuvo la pelota mirando hacia la vieja casona y observó a una mujer en la ventana que no parecía ser doña Berta. Aquella persona era joven, de cabello rubio. Le sonrió y causó un fuerte impacto en la mente del niño. «¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedaste como congelado?», expresó Josué un poco molesto. «Vi a una mujer muy bonita en la casa de la bruja», mencionó Javier. «¿Estás loco?», añadió Jacinto. «Si ahí no vive nadie más que la bruja». «Es verdad, yo mismo la vi, era una mujer muy bonita», insistió Javier. Después de la discusión, cada uno se fue a su casa porque el sol ya se había ocultado, y aunque quisieran hacerse los valientes, comenzaron a sentir miedo al estar junto a la casa de doña Berta. Cuando los pequeños se retiraron, se observó que alguien los estaba mirando desde la ventana. Era la misma mujer a quien le decían bruja. Ella los seguía con la mirada desde su habitación, observando el desplazamiento de los niños, mientras sostenía en sus manos un muñeco formado con hojas de maíz, al cual le enredaba un hilo rojo alrededor del cuello. A la mañana siguiente corrió una noticia entre los vecinos. Un hombre de unos 40 años había amanecido muerto, tendido en medio de la sala de su casa. El hombre tenía marcas de estrangulamiento en el cuello, pero cuando las autoridades revisaron, no encontraron evidencia de allanamiento. Los vecinos comenzaron a preocuparse por la seguridad de la colonia, prohibiendo a los niños jugar hasta tarde en las calles. Sin embargo, como era de suponerse, Josué y sus amigos no iban a hacer caso a esa nueva norma impuesta por sus padres. A pesar de lo ocurrido, había niños jugando como de costumbre,
pero esta vez vigilados por sus padres. Jacinto iba rumbo a casa de sus amigos con su bicicleta, y en ese momento vio pasar a la señora de la casona, doña Berta. Sin querer, chocó con ella, provocando que cayera al suelo. La mujer, furiosa, lo miró con unos ojos resplandecientes, maldiciendo al pequeño en medio de la calle. «Maldito mocoso», dijo varias veces. El niño, sin saber qué hacer por el miedo que le recorría el cuerpo, levantó su bicicleta y se fue a toda prisa a casa de sus amigos. Doña Berta se quedó en el suelo sin poder levantarse, y cuando el pequeño ya iba muy lejos, escuchó una voz que le susurró al oído: «Me las vas a pagar». Llegó a casa de Josué muy agitado, apenas si le salían las palabras. «¿Qué te sucede?», le dijo desconcertado Javier. «Me estaba persiguiendo la bruja», exclamó con la voz entrecortada, apenas comprensible. De repente, el cielo comenzó a nublarse, provocando fuertes rachas de viento. Jacinto miró hacia el cielo y dijo a los demás niños: «Ella va a venir por mí. Está enojada, pero yo no la vi cuando iba pasando, lo juro». Sus amigos se quedaron atónitos, cruzando miradas entre ellos, como preguntándose qué le sucedía a Jacinto. Sin embargo, al verlo tan agitado, decidieron quedarse callados y esperar dentro de la casa a que la furia del cielo se calmara. Entre mensajes intercambiados con las miradas, Josué finalmente se animó a hablar, pero justo en ese momento vieron que su amigo comenzó a tirarse al suelo, tapándose los oídos. «¿Qué te sucede?», preguntó Josué asustado. El chico gritaba: «Ya déjame en paz». Luego se levantó de golpe y salió a toda velocidad en su bicicleta. Los demás niños fueron por las suyas con el propósito de alcanzarlo, pero inesperadamente un enorme camión, parecido a un tráiler, se cruzó en su camino, impidiéndoles seguir a Jacinto. Del cielo comenzaron a caer gotas de agua acompañadas de granizo. El viento soplaba con fuertes ráfagas que volaban las hojas de los árboles y, en algunos casos, arrancaba las láminas de las casas. Los vecinos se refugiaban asustados porque jamás habían visto un fenómeno de esa naturaleza. Algo estaba sucediendo y no era nada bueno. Los amigos de Jacinto esperaron a que el camión se moviera, pero por alguna razón este no lo hacía, y el conductor los miraba fijamente, con una sonrisa espeluznante. Sorprendidos, se quedaron observando el rostro de aquel hombre. Cuando por fin movió el camión, Jacinto ya no estaba por ningún lado. Lo buscaron en sus lugares más concurridos, el parque, su guarida secreta, su casa, pero no estaba en ningún sitio. Sus padres estaban fuera todo el día, visitando a un familiar enfermo, y él se había quedado porque prefería estar con sus amigos. Las manecillas del reloj indicaron que habían transcurrido ya unas horas, y la tarde estaba a punto de caer, anunciando la fría noche. Jacinto no regresó y, cuando los niños decidieron irse a sus casas, en el camino, Josué encontró la bicicleta de su amigo cerca de la vieja casona. Levantó la mirada y, en lo alto de la ventana, vio que su amigo estaba gritando con desesperación y alguien lo jalaba para cerrar la cortina. «¡Se lo llevó la bruja!», exclamó tomando su bicicleta para ir a casa de Javier. Al llegar, los papás del pequeño le preguntaron qué era lo que estaba pasando, pero no quiso contar nada porque no le iban a creer. Cuando Javier apareció de su habitación, Josué fue con él para contarle lo que había visto en la casa de doña Berta. Entonces recordaron las palabras de Jacinto, segundos antes de la tormenta. Javier mencionó las palabras que dijo Jacinto en ese momento. Después Josué pensó que tal vez se refería a la bruja, porque de otro modo, él se los hubiera explicado, pero no le dio tiempo de hablar o decir algo. «¿Y si le decimos a mis papás?», decía Javier convencido. «¿Cómo crees? Estoy seguro de que no nos van a creer», dijo Josué preocupado. «Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dejar ahí a Jacinto que se lo coma la bruja». Los niños estaban preocupados por el destino de su amigo. En ese momento, la ventana de la habitación se abrió de golpe,
provocando chirridos en las bisagras. Josué se quedó mirando al otro niño sin saber qué decir o cómo actuar. Solo les quedó volver a cerrar la puerta para tranquilizarse. «¿Lo ves? Es una señal», dijo Josué. «Solo es el viento», añadió Javier para tranquilizar a su amigo. «Siento que Jacinto nos está pidiendo ayuda. Él está en peligro». Aquellos niños permanecían en silencio, pensando en la habitación de Javier, mientras la luna brillaba en lo alto, mostrando su forma redonda y llena. Pero en esos momentos, pasó algo tenebroso que hizo exaltar a los dos pequeños de miedo. La ventana que daba hacia el exterior comenzó a empañarse, como si una nube de vapor la envolviera. De inmediato, los niños quedaron paralizados al ver que el rostro de su amigo se dibujó en la ventana. El chico pedía ayuda con un grito ahogado que estremeció los oídos de los pequeños. Entonces salieron corriendo de la habitación, sin darse cuenta de que los padres de Jacinto estaban en la sala. «¿Ustedes saben dónde está mi hijo?», preguntó la madre, muy alterada. Los niños solo cruzaban miradas porque sabían perfectamente que si decían algo, no les iban a creer. Deseaban tanto contarles a los padres de Jacinto lo que habían mirado y qué sucedió la última vez que lo vieron. Necesitaban a alguien que les ayudara a buscar a su amigo. Entonces Javier no aguantó más y dijo: «Se lo llevó la bruja», exclamó, aterrado. «¿Qué estás diciendo?», dijo su madre. «A Jacinto se lo llevó la bruja de la casona. Ahí lo vi con mis propios ojos», dijo Josué. «Estamos muy preocupados por nuestro hijo. Creo que no es el momento de decir cosas sin sentido, niños», añadió la madre, desconcertada por las respuestas de los amigos de Jacinto. «Deben creernos», insistió Josué con los ojos desorbitados. Los padres de los niños se quedaron mirando por unos segundos. Luego, les pidieron que fueran a la habitación de Javier y que llamarían para que recogieran al pequeño Josué. Los chicos no querían regresar a la habitación, porque sabían que algo había en la ventana, pero al ver a los padres de Javier molestos, no les quedó remedio que esperar ahí dentro. Al pasar una hora, los padres de Josué llegaron por su hijo, agradecieron las atenciones con el pequeño y se fueron a casa. En el camino, el chico iba mirando por la ventana y justo cuando pasaron por la casa de doña Berta, algo se movió en la ventana de su balcón. De repente, dio un grito, asustando a sus padres, y comenzó a decir que ahí estaba Jacinto. La madre le miró el rostro empapado de sudor, y al tocarle la frente, Josué estaba ardiendo en fiebre. El pequeño insistía en que ahí estaba su amigo, mientras que la temperatura ya la tenía demasiado alta. Entraron a su casa y su madre de inmediato le dio baños con agua tibia para bajar la fiebre. Al estar en su cama, su mamá le dio una cucharada de jarabe que le hizo entrar en un profundo sueño. «Josué, Josué». A lo lejos escuchó que le llamaban por su nombre y despertó de un golpe al reconocer la voz de su amigo Jacinto. Miró cómo la señora Berta le sostenía del hombro, enterrándole unas uñas puntiagudas y filosas. La sangre de su amigo caía a gotas en el suelo, y poco a poco, el rostro de aquella mujer se iba desfigurando hasta quedar en puro esqueleto. Abrió su boca, sacando una horripilante lengua, y con una carcajada burlona, se dirigió a Josué diciendo: «No importa lo que hagan, jajajaja. Ahora el mocoso me pertenece, se quedará conmigo para siempre». El rostro de su amigo palidecía al estarse desangrando, y moviendo sus labios morados, solo alcanzó a decir: «Ayúdame». Josué se levantó de la cama con el corazón agitado. Buscó su chaqueta y salió de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. A toda velocidad, en su bicicleta, llegó hasta la casa de doña Berta, y al llegar a la entrada, Javier ya lo esperaba. «¿Qué haces aquí?», dijo Josué asombrado. «Vi a Jacinto en mis sueños. Lo tiene la bruja», mencionó Javier sin poder controlar sus miedos. «Debemos entrar a buscar a Jacinto. Estoy seguro de que se encuentra ahí dentro». Javier quedó sin decir una sola palabra, mientras que Josué trepaba la barda.
En algún momento, algo le hacía dudar para entrar a buscar a su amigo, pero al ver que Josué tenía mucho más valor que él, decidió seguir con los planes del rescate. Treparon la barda de la parte trasera, subiendo por un árbol que siempre permanecía seco. Por alguna razón, nunca le salían hojas. Subieron varias veces, pero en el intento siempre resbalaban. Pasaron como una hora intentando llegar hasta la cima, trepando un viejo castillo que salía de la barda. Los dos pequeños quedaron absortos al ver tan majestuosa casa. Era enorme y tenía un gigantesco jardín que se alumbraba por unas pequeñas lámparas. En la entrada había un camino de árboles frutales que, al parecer, eran cerezos. Aquellas frutas estaban muy caras por la colonia. Los niños bajaron dando un enorme salto y cayeron sobre el pasto. Miraron con las pupilas dilatadas por semejante belleza. Asombrados, caminaron olvidando por unos momentos que estaban en la casa de doña Berta. Lentamente se fueron acercando a los árboles de cerezos, que estaban repletos de frutas. Algunas caían al suelo. Tomaron una de las cerezas maduras del suelo. Por su textura, se podía apreciar el jugo de la exquisita fruta. Con la boca hecha agua, los niños intentaron morderla, pero en ese momento una voz que decía, «No coman eso», los interrumpió y se echaron a correr despavoridos. «Mejor vámonos», decía Javier con el rostro pálido. «¿Y vamos a dejar a Jacinto con la bruja?», añadió Josué con el corazón agitado, que casi se le salía del pecho. Los dos niños se quedaron junto a la barda, a punto de salir de la casa de doña Berta. Sin embargo, a lo lejos, por una ventana de la planta baja, vieron una luz que parpadeaba como queriendo comunicarse con ellos. Cuando Josué vio esa luz, le dijo a su amigo que alguien estaba en aquella ventana. A pesar del miedo que recorría sus cuerpos, la curiosidad y las ganas de volver a ver a Jacinto los motivaron a caminar en dirección a la luz. Al llegar, vieron que una ventana estaba abierta. «Mira», dijo Javier, «podemos entrar por acá», y trepó la ventana, siendo el primero en ver el interior. Entraron a la casa, que estaba algo oscura, aunque una luz muy tenue venía de una lámpara vieja que colgaba del techo. Los demás focos estaban fundidos, y algunos se encendían y apagaban, haciendo un cortocircuito. Josué comenzó a caminar, observando el interior. Había unas enormes escaleras que subían a la segunda planta, y a un lado se encontraba una gran sala con sofás viejos y antiguos. Lo que más llamó la atención de los pequeños fueron las estatuas en cada esquina de la casa, formadas en hileras. Las figuras tenían formas de niños con expresiones distintas, algunas de tristeza, otras de sorpresa y otras con expresiones de horror. Los pequeños se dieron cuenta de que eran de su tamaño. Asombrados por las imágenes que parecían de piedra, se miraron entre sí, cuando de repente comenzaron a escucharse murmullos, risas y llantos en voz baja. Asustados, corrieron hacia la escalera, y Javier insistía en que salieran de aquella terrorífica casa. Pero Josué no quiso, porque creyó haber escuchado la voz de Jacinto en lo alto de las escaleras. «Es él. Vamos», exclamó corriendo hacia las escaleras que subían a un pasillo. En ese instante, las puertas de las habitaciones se abrieron de golpe, dejando ver en el interior velas encendidas en el suelo. La risa burlona de una mujer comenzó a salir de las paredes de la vieja casa. Al presenciar la escalofriante escena, los niños decidieron regresar a la salida. Pero al bajar las escaleras, la ventana por donde habían entrado se cerró de un portazo, dejándolos atrapados. Javier, desconsolado, comenzó a llorar, diciendo que la bruja los iba a matar. Su amigo trataba de calmarlo para que buscaran otra salida. De inmediato, las estatuas de la sala comenzaron a moverse, acercándose a los pequeños. Ellos, al ver lo que sucedía, se pegaron contra la pared. Pero algo ocurrió que los hizo gritar de terror. Unas manos salieron de las paredes y los sostuvieron. De pronto, la risa burlona se fue acercando, y las estatuas y las manos dejaron de moverse. En un instante, los niños cayeron al suelo.
Al levantarse, tenían frente a ellos a doña Berta. «¿Qué hacen aquí, mocosos? ¿Les gustó mi casa? Ja, ja, ja». Soltó una carcajada. «¿Dónde está Jacinto?», preguntó Javier con las manos temblando. «Oh, su amigo. Él se quedará a vivir aquí. No tiene opción. ¿Quieren acompañarlo?», respondió sacando una horripilante lengua. Los ojos de doña Berta comenzaron a iluminarse y las lámparas del techo se sacudieron violentamente. Javier tomó la mano de Josué y corrieron hacia la puerta, pero esta estaba cerrada con un enorme candado. Intentaron tocar la cerradura, pero les quemó las manos. Estaba al rojo vivo. Doña Berta se iba acercando, y las estatuas comenzaron a emitir sonidos desgarradores entre llantos. Los ojos de aquellos niños de piedra lloraban lágrimas negras. Detrás de un viejo reloj había una estatua que se parecía a Jacinto. «Josué, mira», gritó Javier. «Es Jacinto». La estatua que se parecía a Jacinto estaba detrás del reloj, con una expresión de tristeza y con la misma ropa del día de su desaparición. Cuando los niños se acercaron, no cabía duda. Era Jacinto, convertido en piedra. Doña Berta comenzó a perseguir a los niños por toda la casa, evitando que salieran por alguna ventana. Emitía sonidos extraños, como voces distorsionadas maldiciendo a los pequeños. Su rostro comenzó a cambiar, mostrando una cara tétrica. De sus pómulos colgaban pedazos de carne en descomposición, y sus ojos brillaban de color rojo. Aterrados, los niños se encerraron en una habitación iluminada por varias velas. Se escondieron, tratando de abrir una ventana que estaba cerrada. Justo cuando Javier la había logrado abrir, escucharon la voz de una mujer. «Así no van a poder salir. Si quieren, yo les muestro la salida», dijo una mujer muy bonita, vestida con un camisón blanco, iluminado por la luz de las velas. «¿Quién eres tú?», dijo Josué. «Yo vivo aquí, pero vengan, antes de que ella aparezca», respondió, abriendo la puerta para que los niños salieran sigilosamente por el pasillo. Caminaron sin hacer ruido hasta otra habitación. Allí había una cama y algunas muñecas formadas en un estante. La joven abrió una puertecita pequeña debajo de un buró usando una llave y les dijo que entraran, que los llevaría hasta el jardín. Mientras tanto, doña Berta buscaba desesperadamente a los niños, pero no los halló. De repente, miró a la joven del camisón blanco y, furiosa, le gritó: «Eres una estúpida. Ya teníamos más niños. ¿Por qué los dejaste escapar? No iba a permitir que los convirtieras en piedra, madre. ¿Qué no lo entiendes? Necesito a esos niños para seguir viviendo. De lo contrario tendré que marcharme en la noche de luna llena, el día 31. Tú ya viviste demasiado. Creo que ya es hora de que te marches», le dijo, dándole un golpe en la cara con una barra de metal. La señora Berta, que en realidad era una bruja, cayó al suelo. Luego observó que un extraño humo salía de las estatuas, formando los rostros de los niños. Entre ellos estaba Jacinto. Su tiempo se había terminado porque jamás se dio cuenta de que esa madrugada ya era el día 31 de octubre, y en cuestión de segundos, ella fue desapareciendo. Se decía que en ese pueblo, hace mucho tiempo, desaparecieron muchos niños. Los buscaron, pero no encontraron nada. Sin embargo, después de un tiempo, ese suceso dejó de ocurrir, pues la señora Berta ya tenía suficientes almas atrapadas en su casa, las cuales utilizaba para que su propia alma siguiera existiendo en el plano terrenal. No obstante, llegó el momento en que esas almas ya no fueron suficientes, y por ende, necesitaba atrapar nuevos niños. Jacinto fue su primera víctima. Él quedó atrapado en una estatua, pero logró liberarse cuando se le acabó el tiempo a la bruja. Los dos amigos corrieron desesperados, cruzaron el jardín y treparon la barda para salir de la casa de la señora Berta, logrando salvarse de las garras de esa malvada bruja. Días después, encontraron el cuerpo de Jacinto en el río. Al parecer, se había ahogado, pero en el fondo los dos niños sabían que la culpable había sido la bruja.
No se le volvió a ver en la casa. Los vecinos pensaron que tal vez se había muerto, pero al entrar a buscarla, no encontraron nada. Aunque la gente que pasaba por allí juraba ver a una mujer muy bonita en la misma ventana que usaba la bruja, y ésta le sonreía. Tiempo después, Josué fue a quedarse en casa de Javier. Aún no superaban la muerte de su amigo. Esa noche, los padres de Javier habían salido a una fiesta, dejando a los niños de 11 años solos. Ellos, como eran valientes, no tenían miedo y se pusieron a ver películas por internet. En esos momentos, un ruido se escuchó en la cocina. Javier bajó a ver si sus padres ya habían llegado, pero su asombro no tenía explicación. En medio de la sala vio a la señora Berta, y junto a ella estaba su amigo Jacinto, quien la sostenía del brazo. Ella soltó una carcajada y, burlándose del niño, expresó unas palabras demoníacas. Pensé que me habían olvidado, pero ¿qué creen? Ya vine por ustedes. Cuando llegaron los padres de Javier, encontraron los cuerpos de los dos niños tendidos en la cama, sin vida. No tenían signos vitales y, en sus manos, se encontró un frasco de pastillas. Las autoridades concluyeron que se habían intoxicado, lo que les causó la muerte. De esta manera, doña Berta regresó por los dos niños que, sin pensarlo, irrumpieron en su casa. Se quedó con sus almas y se dice que, en la vieja casona, yacen juntas las 3 estatuas de aquellos que fueron inseparables amigos, hasta que una bruja se los llevó. Fin.